nuestra asistente tiene que decir recording in progress. Ah, ya llegó el asistente. Gracias, señorita. Ok. Bien. Pues muy buenas noches, estoy muy contenta y muy complacida de compartir el día de hoy con ustedes. Invité a varios de mis alumnos de herbolaria, entonces tengo que hacer una aclaración para que no se me saquen de onda. Aparte de todo lo que hago de los diplomados de herbolaria integrativa y de los cursos y de un montón de cosas, no es mi nueva casa, Jacqueline, estoy de visita en San Luis Potosí. Cuando sea mi nueva casa les voy a avisar. Este, entonces, ¿cómo se llama? Siempre aparte de todo eso que hago, pues hay una faceta que siempre me ha interesado a mí, que es la iniciación. Y esa es en realidad la razón por la que yo soy vegetariana. O sea, y por eso es que siempre les hago la aclaración un millón de veces que para ser saludable no necesariamente hace falta ser vegetariano, solamente pues consumir más vegetales, obviamente, y consumir plantas medicinales, que en mi caso pues es mi pasión, en lugar de medicamento. Pero hay una parte que yo hago, que es pues este tipo de círculos que hago con gente, que sí estamos interesados en las dietas vegetarianas y que por sus razones espirituales, porque ya en otros espacios les hablaré, que sí se afinan los sentidos finalmente. Pero pues eso no a todo el mundo le interesa, mucha gente con que la digestión esté mejor, pues es suficiente. Entonces, habiendo hecho esta pequeña aclaración de que les estoy abriendo una puerta a una faceta de mí que no todos conocen y por eso la estoy grabando, bueno, pues ahora sí voy a compartir pantalla para dar paso al tema. Entonces, este tema se nos ocurrió entre Toshan y yo, porque vi un estudio en algún momento donde hablaba sobre esta conexión que yo veía entre los 7 sellos de la tribu de Judá, que es un estudio que vamos a ver en un segundo tiempo, y el viaje del héroe que está planteado por Joseph Campbell, que actualmente es la base de todo el cine e incluso de las novelas escritas que están teniendo éxito comercial. Y la mayoría de las casas productoras en este momento, como Netflix, solamente van a consumir o van a adquirir guiones o van a publicar guiones y producir guiones que estén basados en este tipo de estructura. O sea, si ustedes pensaban que esos tiempos románticos en los que se escribió, por ejemplo, Cien años de soledad o ondas de esas que sí tienen una estructura, pero que es un poco más compleja que esta, no, pues no se vayan tan allá. En realidad hay una forma o una fórmula en la que se está escribiendo actualmente el cine y también obviamente las series y todo eso, que está basado en una estructura bastante sencilla, aunque lo difícil, obviamente, es hacer que sea artístico, que sea poético y que por lo tanto sea consumible. Eh, este webinar les puede interesar entonces a tres tipos de personas distintas. Uno, a los que nos gusta el cine, a los que nos gusta el cine o las novelas escritas, etcétera, pues nos puede llamar mucho la atención para poder entender y sacar jugo a lo que vemos y poder realmente sacar lecciones de eso, no solamente entretenerse. La segunda es a quien le interesa escribir, por supuesto. Si les interesa en algún momento escribir y ser publicados, necesitamos definitivamente conocer estos pasos, entenderlos. Obviamente con 3 webinars no va a ser suficiente, pero sí, por lo menos, ojalá y sea la primera vez que tienen contacto con esto y después se animen a tomar talleres de escritura de guiones, por ejemplo. De hecho, esto que les voy a presentar, yo lo aprendí en un taller de escritura de guiones, pero estoy buscando enriquecerlo con otros conocimientos que yo ya tenía, porque se me hizo muy interesante que en realidad entre más cultura tengas previa o posteriormente adquirida, obviamente tu escritura se va a enriquecer. O sea, si nada más pretendes escribir tu autobiografía y no le pones más enriquecimiento de otras fuentes, pues va a ser difícil que la mayoría del público se siente identificado. Y el tercer grupo de personas que les puede interesar este tema son las personas que estén interesadas en la iniciación, justamente, que quieran saber cómo lograr o buscar apenas tener más profundidad en su vida.
Esta es una de las vías. Obviamente la escritura y el análisis estructurado de lo que leemos o de lo que vemos es una de las formas de ir adquiriendo conocimiento profundo de ustedes mismos y de los procesos del mundo. Entonces, esta es una de las metodologías, es la que se está usando, y hablando de esta cuestión de modernizarnos y ponernos al tiro con lo que se está viendo en el mundo, pues es una manera obviamente de acercar y romper barreras generacionales y tecnológicas incluso, para poder entender de qué se está hablando en el cine moderno en este momento y de dónde vienen todas estas ideas. Entonces, bueno, pues lo primero es, ¿qué necesita una historia para considerar para que sea exitosa? Entonces, bueno, pues aquí estoy poniendo algo de El Señor de los Anillos, pues porque fue lo primero que encontré, y que obviamente esta historia ha sido bastante exitosa, y esta historia, como muchas otras, está basada en el viaje del héroe. Para que una historia sea exitosa no solo hace falta un buen argumento, o sea, uno puede decir, ay, es que yo quiero hablar sobre esto. Pues sí que padre, pero debemos ver cómo vamos a contarlo. La forma en que es contada no solo debe ser estructurada para que sea creíble, sino que se conecte con la forma colectiva de transformarse a través de las experiencias. Entonces, todos nos damos cuenta de que hay eventos fuertes en nuestra vida que logran una transformación. O sea que hay un antes y un después, parteaguas, por así decirlo. Y eso no se necesita ni siquiera estudiar, sino todo mundo, cuando escucha una historia, entre más haya vivido, puede considerar que esa historia es creíble o interesante porque le aporta a su vida o le refleja procesos que ya haya pasado, y por lo tanto le incita a la reflexión y a digerir mejor lo que ha vivido, o le permite experimentar nuevas formas de reinterpretar lo que ya ha vivido o lo que está por venir, o puede ser que sea sumamente sosa y aburrida porque no le aporta nada de esto y no tiene ninguna estructura ni pies ni cabeza. O habla de una historia que a lo mejor es poco común que ocurra, y además la forma en que lo cuenta no logra enganchar al público. Entonces, bueno, pues lo que queremos evitar es eso. Queremos obviamente que la historia enganche, y esto tiene unas ciertas características. La persona que fue la primera que escribió sobre esto, que se dio cuenta, no quiere decir que es la primera persona que lo descubrió, sino que se dio cuenta de que existen ciertas normas para contar historias, se llama Joseph Campbell. Y es un libro bastante viejo, es del 87. Es un escritor y profesor norteamericano, o fue más bien, que está especializado en mitología y religión. Entonces él durante mucho tiempo pues leyó muchísimos contenidos, y se dio cuenta que hay una repetición o un molde o patrón básico en muchos de estos relatos procedentes de todo el mundo, en los que se hace referencia a una divinidad, un salvador o un héroe que pasa por un proceso para llegar a determinado punto. Esto lo describió ampliamente en un libro que se llama El héroe de las mil caras, y esto es una de las literaturas más influyentes del siglo XX. O sea, desde 1987, pon tú que a partir de los 90s, las personas empezaron a escribir, al menos habiendo leído este punto de referencia. Pero recientemente, más o menos a partir del 2000, cuando se popularizaron las plataformas, ya se hizo como diferentes versiones. De hecho, hoy nada más vamos a hablar de Joseph Campbell y de otro similar, que es Carl Jung, pero en realidad, si les sigue interesando, en webinars posteriores vamos a dar una serie de referencias bibliográficas que sí o sí tienen que leer. Entre esos, Salva al gato, se llama Save the Cat. Ese libro, habla de 15 pasos. Hay algunos que son más, hay algunos que son menos, pero todos son pasos para poder hacer un guión, un esqueleto que es entendible finalmente. Y finalmente, bueno, vale la pena leer estos libros para entender todo el contexto, pero pues gracias a las redes sociales actualmente tenemos muy buenas digestiones de estos procesos. Entonces, ¿cómo es la estructura de un mito? Antes de eso voy a reducir aquí algunas cosas, porque si no me voy a perder. Ahí está. ¿Cómo es la estructura de un mito? Bueno, para empezar, hay algo muy interesante de todos los viajes del héroe que encontré. Este me gustó porque no tiene dos etapas. El clásico tiene una parte que es visible y otra parte que es invisible. La parte invisible se refiere al mundo del subconsciente, finalmente. Pero en preciso,
hay en realidad nada más un tercio invisible y hay dos tercios visibles. Y esto me gusta porque permite diferenciar entre un momento en el que el héroe se decide a hacer una transformación, la transformación que aquí le llama la iniciación, donde inicia un proceso interno, y luego el regreso o digestión, donde digiere todo lo que ya ha vivido. Entonces, pues obviamente este proceso de iniciación siempre va a ser interno, aunque sea lo difícil del cine en este caso es hacer que ese proceso interno sea visible para el espectador, pero en realidad el proceso de iniciación siempre va a ocurrir en el interior del héroe en este caso. Entonces, lo primero que va a pasar es la llamada a la aventura. Dentro de lo cotidiano algo sucede, funciona como una especie de llamada, entonces puede ser que se murió mi perro, se murió mi abuela, etcétera, etcétera. Luego, luego viene el rechazo de la llamada. Eso quiere decir que en la mayoría de las películas, series, etcétera, modernas que ustedes van a encontrar, va a haber un rechazo a la llamada y va a haber un deber, obligaciones, inseguridad, debilidad, miedo que hace que el héroe rechace la llamada y prefiera mantenerse alejado, pero finalmente por fuerza va a intentar ir hacia la aventura. Esta parte del rechazo a la llamada es bastante interesante porque en realidad así pasa en la mayoría de las cosas cuando las queremos hacer. El héroe en este momento todavía no sabe que es héroe. Eso lo va a descubrir apenas. Si él ya supiera que es héroe, pues no hay historias. Más bien, las historias pues, son de otro tipo. Después hay ayuda sobrenatural, donde aparece una guía o un instructor que lo va a iniciar en ese mundo. A menudo lo prepara para lo que va a ocurrir y le ofrece herramientas y amuletos de protección. Entonces le da algo que va a hacer que esa persona se empodere. Puede ser que mi abuelita me dice al oído que yo fui su hijo favorito, puede ser que encuentro una pluma que simboliza algo, etcétera, o que voy a un ritual donde adquiero esa fuerza. Después viene el primer umbral. El héroe ingresa en la realidad en el campo de la aventura, aventurándose en un terreno desconocido y peligroso donde no se conocen reglas ni limitaciones. Entonces, ahí empieza, pues desde el momento que se pone la mochila y se embarca para ir a la nueva aventura, obviamente en el cine, sobre todo, se tiene que de manera gráfica mostrar a todo lo que le espera. O sea, un amigo le llama y le informa que va a haber una bomba nuclear ahí donde él quiere ir, etcétera. Tiene que haber puntos que hagan que la trama adquiera tensión, que a nosotros mismos nos daría miedo a ir a ese lugar. Después, en el vientre de la ballena, representa la separación final del yo y del mundo conocido por parte del héroe. Al participar en esta etapa, se muestra dispuesto a una metamorfosis, a una transformación. Entonces, ahí lo que ocurre es que el mundo conocido del héroe se tiene que desgajar completamente. Y apenas son cosas, pequeñas pérdidas, a lo mejor por separado, que van ocurriendo a lo largo de esta etapa. Y él, a pesar de todo el dolor que empieza a experimentar, que ya sabía que iba a perder cosas, pero que a lo mejor no sabía que iban a ser tan profundas, dice, va, de todas formas estoy dispuesto a hacer este proceso. Después vienen las pruebas, que son distintas tareas aparentemente imposibles que el héroe debe superar. Tiene fallos y distintos grados de iluminación, descubre poderes y peligros. Entonces, bueno, aquí en las pruebas, cada vez tienen que ir escalando la gravedad de estas pruebas. O sea, a lo mejor, pero tiene que ser gradual. No podemos hacer que de ser un enclenque que no puede levantar ni una caja, de repente se transforme en Hulk y luche contra 500 personas, sin pasar incluso por un proceso emocional, porque aunque Hulk sí hace eso a través de que bebe una bebida, él pasa por un proceso emocional por el que está dispuesto a beber esa bebida, y que esa bebida va a implicar un sacrificio, o sea, va a perder parte de su humanidad o del control de sus emociones, pero para él vale la pena y entonces eso es lo que lo hace creíble finalmente a esta etapa de las pruebas. Después viene encuentro con la diosa. El héroe descubre lo inabarcable y poderoso que es el amor y la entrega incondicional, personificados en su amor verdadero. Obviamente, en muchas historias, obviamente lo que más vende es esta parte del amor, y aquí el amor le tiene que dar una conexión profunda con él mismo. Pero hay que decir que no todas las historias, este encuentro con el amor es personificado en una pareja.
A veces simplemente es un encuentro con el amor incondicional, pero tiene que descubrir algo, un propósito elevado por el cual vale la pena seguir arriesgando su vida. Por eso, en el otro libro que les recomiendo, que es Salva al gato, ahí lo que tenemos que lograr es que el personaje, bueno, más bien, no solo él, sino que logra engancharnos en que es necesario salvar al gato. Y él salva al gato, pues porque es su muestra máxima de amor. Y ahí el objeto de amor es el gato, no una diosa. Después viene la tentación. Muchas actividades, placeres y recompensas tientan al héroe para que abandone. Entonces, una vez que el amor le dio algo, obviamente tiene que probarse a sí mismo para no apegarse a eso y poder trascender y seguir adelante con la aventura. Si no, ahí todavía no completa la aventura. Solamente está encontrando cosas que lo fortalecen. Después viene la consagración, que es el héroe se enfrenta y es iniciado ante quien ostenta el mayor poder en su vida, el momento culminante de la preparación. Fíjense cómo todo este punto ya es interno. A partir de las pruebas, la cuestión del amor, el desapego, por así decirlo, que es la tentación, la consagración, la apoteosis y el don final, todo esto ocurre en su interior. Son cosas que están pasando afuera, por supuesto. Se encuentra con la oportunidad de servir y luego con dejar ir, etcétera. Se encuentra con un maestro que lo ayuda a consagrarse o él mismo se consagra porque decide renunciar a los placeres y decide seguir con su meta, pero todas esas son decisiones internas. Y todo este proceso es uno de los más complejos que se tiene que mostrar en cine. Por escritos hay más recursos, pero lo que se busca es que no parecer obvio, sino mostrar lo enamorado que está alguien y lo doloroso que va a ser dejarlo, pero que finalmente lo hace. No poniendo él se aleja de las tentaciones, no debe ser tan gráfico, sino más bien representando las emociones que él está viviendo. Luego viene la apoteosis. La metamorfosis o transformación definitiva eleva al héroe a un plano superior y sobreviene un paréntesis de calma y plenitud, preparando el clímax. Ahí es como un descanso, donde simplemente se tiene que mostrar que la metamorfosis que está viviendo lo hace poder ver desde arriba, como descansar o recuperar fuerzas para lo que viene. Después viene el don final, es el logro del objetivo de la misión, el clímax. Todos los pasos previos sirvieron para preparar al héroe para que este momento en el que consigue ese preciado objetivo trascendental. Y ahí está como elevando las alas para aventarse al precipicio o lo que sea que tenga que hacer, pero en esta parte del don final él ya no tiene dudas. Sí tiene dudas del éxito, obviamente, puede ser que muera, puede ser que pasen muchas cosas, que no lo consiga, pero realmente ya hizo todo un proceso interno en el que aquí es donde está, en esta parte, en el don final, la verdadera transformación con el llamado a la aventura, donde había una persona que era insegura, que no sabía de lo que era capaz, aquí sigue sin saber todavía si es capaz, porque todavía no lo intenta, pero ya no le importa, o sea, ya está dispuesto a sacrificarse y es lo que lo consagra como héroe. Tenga éxito o no, lo que hace la metamorfosis es que él está dispuesto a hacer el sacrificio final. La negativa a regresar, después de haber encontrado la felicidad y la iluminación en el otro mundo, el héroe duda, descree o rehúsa volver a un mundo ordinario a otorgar el don adquirido a sus semejantes. O sea, una vez que ya vivió todo esto, pues obviamente le va a costar o se puede volver a pegar ya no al amor, sino ahora a este proceso donde se siente más liberado, donde soltó apegos, donde soltó familia, casa, etcétera, etcétera. El vuelo mágico, a veces el héroe debe escapar con el don conseguido, huyendo de dioses y peligros, obviamente. El rescate externo, así como había necesitado iniciadores y guías para comenzar la aventura, necesitará asistentes o salvadores para iniciar el retorno, porque probablemente está herido, débil o desilusionado por la experiencia. Pero aquí lo interesante es que en este rescate él ya lo intentó. O sea, ya hizo y logró o no logró su objetivo y depende del giro o el corte de la trama, es de si él lo tiene que encontrar esas fuerzas y ese aliado simplemente lo va a ayudar a conectarse consigo mismo, las tiene que encontrar dentro de sí mismas o va a recibir la ayuda de un equipo, etcétera, donde se da cuenta una vez más que no nada más es él el que tiene que cambiar, sino que tiene que trabajar en equipo, por ejemplo. El umbral de retorno. El sentido de regreso es la conservación de la sabiduría adquirida en la búsqueda, la incorporación de esa sabiduría en una vida humana y luego encontrar la manera de compartirla con el resto del mundo. Aquí
fíjense cómo hay una enorme transformación. Después de que en algún momento ya ni quería regresar porque se sentía empoderado, pero todavía no había enfrentado los verdaderos peligros, viene el vuelo mágico y el rescate externo, donde realmente se da cuenta de todo lo difícil que es lo que acaba de lograr y lo valioso que es y que probablemente no lo hizo solo, y entonces tiene que atravesar el umbral de retorno, donde tiene no solo que haber sido el héroe de su propia historia, sino cómo lo va a compartir y cómo va a hacer que esté disponible para el resto de los suyos, que puede ser la tribu, el pueblo, la comunidad. Y luego viene el maestro de dos mundos. El héroe logra un equilibrio entre lo material y lo espiritual, logra sentirse pleno y competente en ambos mundos, el cotidiano y el excepcional, el interior y el exterior. Y bueno, pues ahí cuando entiende que compartiendo lo que acaba de ganar es donde realmente él se empodera de ese conocimiento y puede dejarlo ir y puede realmente llegar a estratos superiores, ahí es donde él logra de alguna forma lograr el máximo potencial, porque al final pues en muchos grupos de diferentes tradiciones el objetivo de la humanidad pues es el servicio. Entonces obviamente mmm, el hecho de poder compartirlo es lo que realmente lo vuelve un maestro. Si no, nada más pues es una persona aventada que decidió hacer algo, pero que no logra que beneficie a más personas, más que a él mismo. Libertad para vivir. El equilibrio y el entendimiento lleva a liberarse del temor a la muerte. El héroe, con su poderoso logro, opta por vivir el momento y ya no importa si al final el héroe vive o muere. Hay historias donde el héroe sobrevive y hay muchas otras donde el héroe muere porque ya no es necesario, ya dejó su semilla en el mundo. Entonces, todo esto que acabamos de ver es la descripción de las etapas que atraviesa este mito. De hecho, bueno, volviendo a eso, recuerden, en la salida es la llamada a la aventura, que la persona rechaza la llamada porque no se siente listo o ni siquiera entiende qué tiene que hacer. Siempre tiene que recibir algún tipo de ayuda, que puede ser desde una abuelita hasta un tótem algún tipo de herramienta o amuleto de protección. El primer umbral donde decide iniciar la aventura, aunque no sepa que le viene. El vientre de la ballena donde inicia la transformación. Y luego hay todo un proceso interno donde se debe consagrar y realmente darse cuenta de que lo más importante es que está dispuesto a sacrificarse. Y después viene todo el viaje de retorno donde tiene que aprender cómo va a compartir todo eso con su comunidad, con su familia, con el mundo, etcétera, cuál va a ser su legado, para entonces soltar totalmente y muy probablemente que llegue el fin de su vida, o sea, que ya sea la hora de morir. No lo sabe hasta que no esté en ese punto. Entonces, estas son todas las etapas que atraviesa los mitos y que pueden encontrarse en religiones occidentales y orientales por igual. Obviamente el orden de los factores o la manera en que se nombran las etapas pueden ser diferentes, pero básicamente va a haber un llamado a la acción, va a haber un proceso interno de iniciación y va a haber un soltar o un retribuir a sus iguales. Esta secuencia de eventos describe la típica aventura del arquetipo conocido como el héroe, que es la persona que lleva a cabo el penoso proceso hasta conseguir el objetivo en beneficio del grupo, la tribu, el país, la raza o la civilización. Cualquier grupo a la que esta persona pertenezca va a buscar finalmente convertirse en el héroe, pero también puede ser el héroe de su propia vida, ojo, y entonces ese compartir puede ser para su familia inmediata, para las siguientes generaciones. Campbell descubrió este patrón y se lo mostró al mundo, el patrón que se esconde detrás de todas las historias. Campbell además es contemporáneo a Carl Jung, que obviamente que seguramente ustedes lo han escuchado, es este señor, que aquí ya lo encontré pues ya mayor, que definió a los personajes recurrentes en los sueños de la gente y en los mitos de todas las culturas como los arquetipos, que son aspectos de la personalidad humana que se dividen en personajes para servir de símbolos en las historias. Entonces, Jung se basó más como en esto de los arquetipos como una forma de ayudar al ser humano a conocerse a sí mismo e incluso darse cuenta no solo en su entorno familiar quién estaba representando esos arquetipos, sino dentro de nosotros cuando estamos cambiando de arquetipo de acuerdo a las diferentes etapas de nuestra vida. Y obviamente, pues esto actualmente ya no se usa,
pero sí se sigue usando para el cine porque finalmente sí nos permite entender cómo funciona la naturaleza humana. Entonces, dentro de los arquetipos que hay actualmente son el héroe, que es la figura central, que es de la que hemos tomado todo este viaje, es de el héroe. Y algo que es muy interesante es que cuando nosotros escribimos algo, en realidad deberíamos escribir un viaje del héroe, un viaje de la sombra, un viaje del mentor, un viaje del heraldo, un viaje del guardián del portal, un viaje del transformador, un viaje del bromista y un viaje del aliado. O sea, cada uno de los personajes debería tener su propio viaje. ¿Por qué? Porque los arquetipos, en este caso, o nuestros personajes, no se quedan nunca estáticos, sino que tenemos que definir qué función o qué funciones, porque puede tener más de dos en determinadas historias, va a tener cada uno de nuestros personajes y cómo va a ir cambiando junto con el héroe en el proceso. Si no hay cambio, si está totalmente estático, no es creíble, a menos que tenga una aparición única para hacer un único aporte, pero que de todas formas la figura que tiene en el recuerdo del héroe, ese personaje que no volvió a aparecer, tiene que sufrir una transformación. O sea, la frase que me dijo mi abuelita cuando me despidió antes de que iniciara la aventura, tuvo un nuevo sentido después de haber vivido tal o cual cosa. Si no pasa eso en la mente del héroe, es como pues si fuera pues un objeto ahí de adoración que no tiene ningún efecto sobre la persona y entonces es innecesario y es cuando las series, películas o cosas escritas suenan aburridas o sacadas de contexto. Entonces, este, todos somos los héroes de nuestro propio mito, finalmente. Las sombras, que son los villanos, enemigos, fuerzas opuestas, que impiden su éxito, su crecimiento, su desarrollo, también tienen sus razones. Y en la mayoría de las historias buenas, estas sombras también sufren transformaciones, para bien o para mal, pero se transforman en algo más o reciben su castigo. No lo sabemos de acuerdo a lo que queramos mostrar. Los mentores, que son guías, maestros, entrenadores que conducen al héroe, también sus valores y principios. Y estos valores y principios eran los que les estaba diciendo. Estos aliados que vamos a tener o un mentor que vamos a tener, lo que hace que nos transformemos son esos valores y esos principios. Y esos valores y esos principios deben tener un efecto, una traducción en las cosas que tiene que hacer el héroe o a su vez también puede ser que tenga un efecto en nuestra psique y vayan transformándose a lo largo del tiempo. O sea, los valores que me transmitió mi abuelita en 1700 no tendrían por qué ser los mismos a los que aplicó hoy porque el mundo no es igual. El heraldo, el que trae el llamado a la aventura, puede ser una persona o un evento y es el que te anuncia, como el ángel anunciador de la Virgen María, que va a venir un niño, que vas a quedar embarazada, shalala, shalala, ese es el heraldo. Y en todas las historias, incluida la Biblia, pues hay un heraldo. Los guardianes del portal son las fuerzas que se interponen en los puntos de giro de la historia, enemigos, exnovios, celosos, críticos musicales, hasta tus propias dudas y miedos, esos son los guardianes del portal. Y la imagen que puse aquí pues es de un guardián que efectivamente está en un portal, en una historia china, no, más bien japonesa, y lo que está mostrando pues es que es necesario atravesar por estas cosas de riesgo para poder realmente ir hacia tu objetivo. Y este guardián del portal, ahí sí puede ser que su única función sea impedir tu desarrollo, pero aún así tiene que tener una transformación en el momento que lo matas o en el momento en que lo convences de que te deje atravesar. Eso es lo más interesante, que tenemos que ver en el rostro de la persona o en su expresión o en alguna frase que dice que finalmente el guardián del portal también tiene alguna colaboración o alguna función. Los transformados en las historias fantásticas son los vampiros, hombres lobos o cualquier que pueda cambiar su aspecto. En lo más realista representa el cambio, el modo en que los otros cambian o nuestra propia percepción cambia, nuestra propia percepción cambia, el sexo opuesto, la ambigüedad o la hipocresía. Y bueno, pues estos son procesos de transformación, en algunos habla de procesos internos, usualmente tienen que ser los que más se transforman con nuestro viaje, que puede ser mi madre de pensar y sufrir porque voy a morir en este viaje, en algún punto de la historia empieza a creer en que soy capaz de hacerlo, por ejemplo. Entonces ahí ella se transforma, ella tiene un cambio que obviamente me ayuda o me impide mi propio proceso. A lo mejor al contrario, cae hacia la locura a partir de la decisión que yo tomé y eso también tiene que tener un efecto en el héroe.
Los bromistas, payasos, cómicos, duendes, eventos graciosos que nos hacen ver la necesidad de un cambio, quizá nuestro propio subconsciente. Estos son, eh, pueden ser los que hacen que la historia obviamente tenga sus momentos de descanso en los que el cerebro se va a relajar, pero siempre tienen que aportar algo, tienen que tener sentido en darte un mensaje, una paloma mensajera, etcétera, que te dice una frase que completa un proceso que estás viviendo, que el héroe está viviendo. Y luego dice los aliados. Personajes que ayudan al héroe a través del cambio, compañeros, novios, amigos que aconsejan y asisten al protagonista. Y aquí les quise poner este ejemplo. Estas imágenes me recuerdan mucho a unas historias que estoy leyendo ahorita que se llaman 13 clanes madre, que son de la sabiduría Lakota, donde está llena de aliados, o sea, en el proceso de transformación de cada una de las diosas madre, que tienen, no sé, la mujer que dice la verdad, la mujer que interpreta los sueños, la mujer que busca las relaciones, etcétera, todos estos arquetipos que también son femeninos, tienen que pasar por un viaje interno donde tienen que nombrar y entender cómo funciona el mundo de las emociones y siempre van a tener muchísimos aliados que son los animales de la naturaleza o los tótems, o sea, en este sentido todas las culturas originarias de toda América Latina están llenas de aliados. Y estos aliados pues son estas fuerzas de la naturaleza que nos van a aconsejar o asistir en el proceso del despertar de la conciencia. En esta parte pues les recomiendo que lean el Chilambalán, el Bhagavad Gita tal como es, esto de los 13 clanes madre, o sea, hay muchísimas historias de tradición donde van a poder entender muy claramente cómo la figura del aliado es una parte del inconsciente colectivo, sobre todo de muchas culturas originarias. Y bueno, obviamente, cuando aplicamos este viaje del héroe que se puede usar para el cine, hay otra forma como intermedia de poder resumirlo, que en este caso es el viaje del escritor. Y son las mismas etapas, de alguna manera. Pero en este caso van a estar englobadas en lo que es la introducción, el nudo y el desenlace, que es la forma de escribir que seguramente aprendiste en la secundaria, si no te fuiste a dormir a la secundaria, obviamente, donde vas a pasar del mundo cotidiano a, obviamente, un elixir o un cambio o una evolución del personaje donde todo su mundo se transforma. Entonces aquí, en el mundo cotidiano, empieza una conciencia limitada. Después viene la llamada a la aventura, ahí la conciencia aumenta, o sea, esta persona es mucho más consciente de todo su poder y de todo lo que puede lograr, porque en esta llamada se da cuenta que probablemente él es el único que puede resolver determinada circunstancia. Después viene el rechazo a la llamada, porque se da cuenta además que es mucho y que tendría que renunciar a mucho, con el pequeño detalle de que tiene que abandonar su familia recién formada. Entonces ahí ya dice, no, pues mejor, dice mi mamá que siempre no, pero después se encuentra con un mentor que lo hace superarse, atraviesa el primer umbral y se compromete, y entonces ahí es donde va a encontrar las pruebas, los aliados y los enemigos que estábamos viendo en la diapositiva anterior, para que experimente y se nutra. No puede hacer todo este proceso si no hay un renutrir. No es creíble que una persona pase de ser un bolas tristes, como se le dice en la conciencia limitada, a que de repente se vuelva un héroe. Eso no va a pasar solo, siempre tiene que ser en colectivo. Y entonces va a haber una preparación, que es una cueva profunda donde se sumerge en sí mismo para prepararse para la prueba más dura, el gran cambio. Por lo tanto, tiene que asumir ciertas consecuencias y si las asume y las supera, obviamente va a haber una recompensa. Y entonces va a iniciar por fin el regreso o la rededicación, donde ya entra en el mundo cotidiano de nuevo, hay un intento final y hay una resurrección y por lo tanto obtiene un elixir y un dominio de cierta habilidad que hasta el momento no conocía que era capaz de lograr. Entonces, ampliando un poco más, en el mundo cotidiano, el héroe que está despreocupado, incómodo, adaptado o no, se presenta la historia en su entorno para que se pueda identificar su situación. Algunos eventos empujan al personaje en diferentes direcciones o le causan preocupaciones. Y aquí en esta parte del mundo de lo cotidiano, una historia que representa muy bien esto es todo lo de Spider-Man. Spider-Man es uno de los primeros superhéroes que tratan de mostrar totalmente humano,
como un adolescente lleno de conflictos o un hombre joven lleno de conflictos. Entonces, entre más creíble sea, logra más enganche con la audiencia porque nos podemos identificar. Otro que se me ocurre que también está muy muy bien situada en el mundo de lo cotidiano es la serie de Netflix que se llama You. También les recomiendo verla porque ahí nos tratan de presentar y nos convencen realmente de que el personaje principal o el héroe, que en realidad es un asesino en serie, es una persona como tú y como yo y que tiene los pensamientos que usualmente tienes tú y yo. Entonces, pues eso es interesante porque nos ayuda a darnos cuenta que no son tan distintos, solamente que hay algunos factores de la psique que no tienen. Obviamente un asesino serial no siente empatía y no siente culpa. Es la diferencia, pero en realidad tiene los mismos pensamientos que muchas personas. Después viene la llamada a la aventura. Algo altera la situación inicial, puede ser externo o un impulso propio del personaje y abre la puerta a un cambio. En los misterios es la presentación del caso. En las comedias románticas puede ser la primera vez que se ven y que Romeo y Julieta se vieron de manera circunstancial y se fueron alejando y los dos voltearon y dijeron yo soy para ti y tú eres para mí. En Star Wars es el mensaje holográfico de la princesa Leia. Es algo que nos hace ver, nos hace salir del mundo cotidiano y anhelar otro estatus. Después viene el rechazo a la llamada. El héroe no está convencido y se opone. Muchas veces siente miedo a lo desconocido y duda para seguir adelante. Algún otro personaje expresa las penurias o peligros que se expone. Luego de dudar, sigue adelante. Esta parte es muy importante y tiene que ser totalmente creíble. Si Romeo y Julieta nunca hubieran tenido dudas, no es creíble la historia, definitivamente. Encuentro con el mentor. El héroe se encuentra una guía, un maestro, un sabio que bajo su tutela lo entrena, lo equipa y lo aconseja sobre su viaje. Es una fuente de coraje y sabiduría, muchas veces lo empuja hacia el destino que debe enfrentar solos. Por ejemplo, en Merlín, es de la espada en la piedra, pues es Merlín, obviamente Merlín ese mentor es muy claro, ¿no? Y además está presente durante algún tiempo. Filócrates en Hércules de Disney, Brown en Eragon, Morfeo en Matrix, Obi-Wan en Star Wars. Estos son mentores que van a estar presentes. Hay una película que se llama... ahorita me acuerdo, pero esta es reciente de Netflix que me gustó también porque en ella el héroe en realidad es el niño, pero su abuela que se llamaba Última, ya me acordé, así se llama Última, ella es su mentora. Última, que es su abuela, es la mentora del niño que va a crecer para convertirse en un curandero. Primero umbral, el protagonista se interna en el mundo especial, en la realidad aumentada, en el conocimiento por primera vez, enfrenta nuevas reglas, valores y peligros, la aventura comienza, el romance se inicia, no hay vuelta atrás. Entonces, bueno, ahí, una vez que ya inicia, ya no va, y él sabe que una vez que atraviese ese primer umbral, ya no va a haber vuelta atrás, porque hay una fuerza interna que lo está empujando a ir hacia allá. No, o sea, no puede ser un héroe por obligación o porque no tenía que hacer, sino tiene que implicar siempre un sacrificio. Atravesar ese primer umbral implica divorciarse, implica perder un brazo, algo tiene que implicar. Pruebas, aliados, enemigos. Aparecen retos que sortear y ayudantes que intentarán hacer el camino más fácil. El protagonista debe distinguir a sus enemigos en este nuevo entorno y hacerse más fuerte, probar su valía, superando obstáculos. Entonces, aquí es donde, como les decía, todos estos aliados, estos pajaritos, maripositas, fuerza de la naturaleza, amigos, enemigos, etcétera, van a ser como el caldero en el cual va a hervir y va a cocinarse el héroe. La cueva profunda. El héroe llega a un sitio peligroso o a una situación comprometida donde no sabe cómo reaccionar o desconoce el objeto de la prueba. Es un momento de zozobra que debe superar y recomponerse para continuar. Aquí totalmente en la cueva profunda es donde el héroe se va a sumergir en el subconsciente y se va a probar a sí mismo con las situaciones externas, pero que tiene que tener un reflejo con sus crisis internas. La prueba más dura, el protagonista enfrenta el mayor peligro. Es real la posibilidad de muerte mientras lucha con una bestia mítica o con sus peores miedos. Es un momento crítico en la historia donde se enfrenta a una especie de rito de iniciación, experimenta resurrección y cambia para siempre. En principio parece ir mal, todo es negativo, parece que no va a sobrevivir, puede que muera, pero las cosas cambian. Es un golpe emocional que acaba bien, es reconocible en infinidad de historias. En E.T.,
La del extraterrestre es cuando el alien parece que ha muerto, por citar solamente una, pero en realidad en todas, en las pruebas más duras, también en Star Wars, en todas esas es donde el personaje principal aparentemente muere y parece que ya va a acabar la historia o que ya él no lo va a poder superar, pero pues finalmente lo supera. Recompensa. Luego de vencer a la muerte, matar al dragón, llegar primero en la carrera, conseguir el sí de la chica, el protagonista toma para sí la recompensa, la espada mágica, el grial, el elixir mágico, el amor, el nuevo trabajo, el éxito o dejar ir un trauma también, por ejemplo. Y luego el regreso. El héroe no está a salvo todavía. Algunas de las mejores persecuciones del cine se originan en este momento, ya casi para concluir, cuando se escapa con el tesoro o el elixir o se lo roban. También, bueno, hay varias donde finalmente les roban el tesoro y es donde viene la mejor trama. El peligro de las fuerzas vengativas lo acecha. La posibilidad de perder lo que ha conseguido, la chica, el respeto. Le urge ir hacia adelante y tratar de conseguir seguridad. Entonces, después viene la resurrección, el héroe emerge del mundo especial de la aventura, transformado por la experiencia, es un nuevo comienzo, en donde el protagonista es más sabio y más fuerte, y se enfrenta de nuevo a la muerte o el renacimiento, la pérdida o el logro, y se purifica a través de ese sacrificio. Con esta acción equilibra las fuerzas y resuelve el conflicto final para el que fue la aventura. Aquí lo interesante es que en esta del regreso, el hecho de que vuelva todo a enredarse nos demuestra que todavía no lo ha conseguido, necesita resucitar, realmente mostrarse que él se ha transformado para de nuevo resolver esta nueva vicisitud y demostrar que sí ya cambió, que no fue un hecho de suerte que haya conseguido el primer éxito. Y luego el elixir, el héroe regresa al mundo cotidiano, pero la aventura no tiene sentido si no trae algo consigo, el tesoro, el elixir, una familia, amor, chica, sabiduría. El héroe consigue ese elemento que lo ha transformado y entiende que tiene, con una vez acumulada su experiencia, el poder de transformar el mundo, su mundo, que puede ser su tribu, su clan o el mundo completo en el caso de Spider-Man, por ejemplo. Y constantemente, ahora en el caso de estas series, obviamente todo el tiempo tienen mini viajes del héroe, cada capítulo tiene un viaje del héroe. Fíjense que cuando yo descubrí eso, además me di cuenta que por qué no sé, cuando se hacen series de maratones, al menos maratones de series más bien, al menos a mí me pasa, después de 2 o 3 capítulos ya estoy realmente aburrida. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está ocurriendo el mismo viaje del héroe desde diferentes aspectos en cada uno de los capítulos. Por lo tanto, el subconsciente dice, bueno, ya entendí, ya hasta lo siguiente. Entonces, por eso es mejor en el caso de las series verlas pues con no saturarse y ver 1 capítulo y medio por día y más, y ya no, porque si no te empieza a aburrir el ritmo. ¿Para qué sirve el viaje del héroe entonces? Es una estructura base como si fuera un esqueleto, a través del cual le vamos a poner detalles y originalidad en cada una de las historias que nosotros podamos escribir, para que la estructura no llame la atención por sí misma. O sea, uno no va por la calle mostrando su esqueleto, obviamente va vestido de muchas cosas. Entonces, de la misma forma, el viaje del héroe, el esqueleto inicial que haces, no tiene que mostrarse. Es un guión que tú haces en casa y lo vas vistiendo conforme vas escribiendo los guiones o la historia o la novela que estás escribiendo. El orden que se da aquí es solo una de muchas maneras de cómo se pueden contar este tipo de historias, pero usualmente, como les puse el ejemplo al principio de 100 años de soledad, esta historia, o la de Pedro Páramo, que es una excelente historia también, esta historia está mezclada, está cambiada, está saltada, y de hecho están revueltos todas las diferentes etapas. ¿Y para qué? Pues para que el lector se entretenga tratando de armarla y entenderla en su cabeza. O sea, nos entregan en este caso de estas historias un esqueleto totalmente revuelto. Pero obviamente se requiere muchísima más práctica para hacer algo así, porque aquí tenemos que asegurarnos, si hacemos toda la historia mezclada, que están todos los huesos juntos y que cada uno de los movimientos que hago para mover las diferentes piezas tiene un sentido. O sea, aporta algo nuevo o confunde a propósito al lector para que después se desconfunda en otro momento de la historia. Si no tiene sentido, pierde el interés también. El viaje del héroe es una estructura infinitamente flexible, capaz de interminables variaciones sin sacrificar su magia, y seguramente se va a utilizar siempre porque ya se viene utilizando desde hace mucho, pero recientemente el reto de escribir
tanto para guiones de películas como novelas, es cada vez mayor por toda la digitalización y todo lo rápido a lo que vamos. Por lo tanto, si no hacemos un buen viaje del héroe, es muy probable que en lo que escribamos no tenga éxito. Ahora, ¿qué sigue? ¿Que este es un webinar único? No, es una serie de 3 webinars, porque es muchísima información. Como se dieron cuenta, ahorita seguramente quedaron indigestados de todo lo que vimos. Por eso quise grabarlo, porque después se los puedo pasar para que lo vayan tomando notas y digiriéndolo poco a poco. Lo primero que quería mostrar es esto, el camino del héroe de Joseph Campbell, que ya está cubierto, salvo las preguntas que conteste en este momento. Pero en fecha posterior les voy a pasar, creo que por ahí ya había las fechas, ahorita que no las compartan. Voy a hablar de otros ciclos de vida más profundos. ¿Por qué? Porque justo lo que les decía es que Joseph Campbell está basado en otros mitos de diferentes partes del mundo. Vamos a ver solamente dos. Los 7 sellos de la tribu de Judá, que para muchos habla del fin del mundo, es lo que ustedes van a encontrar de muchas religiones, pero que en realidad habla de un viaje del héroe interno. Y después de que ustedes ya tienen esta estructura en su cabeza, va a ser bastante sencillo entrever los hilos que tiene esta historia, donde nos está contando en realidad un viaje interno de una sola persona, de un grupo, de un colectivo o de la humanidad entera. O sea, las pruebas que tiene que pasar la humanidad para realmente trascender como especie. Y bueno, pues estas claves están ahí puestas, o sea, simple y sencillamente se pusieron a manera de símbolos, porque si el día de hoy, con todo el desarrollo intelectual que aparentemente tenemos como sociedades, nos cuesta trabajo entender un viaje del héroe totalmente esquemático, ahora imagínate lo difícil que era para quien estaba escribiendo la Biblia o el Talmud o cualquier otro tipo de historia, ponerlo así de claro, o sea, de entrada los hubieran apedreado seguramente. Y luego vamos a hablar sobre un ciclo de vida Rosacruz, que de hecho probablemente ponga primero el Rosacruz para poner un muy buen ejemplo muy claro y que después no sea fácil en cualquier historia, poniendo estas historias que son antiguas, poder dilucidar las etapas que está teniendo un héroe en este caso y que nos pueda convidar un poco de profundidad. O sea, la vida se acaba más allá de la muerte o pasa algo más allá de la muerte. Según estas historias, hay mucho que pasa después de la muerte o, si no creemos en eso, en el subconsciente. O sea, simple y sencillamente uno sigue viviendo algunas experiencias que atesoran el alma. Y bueno, para poder llegar a eso vamos a hablar un poco de lo que es el alma, de acuerdo a muchísimas descripciones de muchas religiones, lo que es la mente, por supuesto, y lo que es el espíritu. Entonces, esto con el objetivo de que tengamos una perspectiva amplia de lo que significa la experiencia humana y cómo ha sido estructurada y que esto fue lo que finalmente estudió Joseph Campbell para poder escribir lo que escribió del viaje del héroe. Y por último, la última fecha va a ser ahora sí aplicar todas estas cosas que ya aprendimos en un análisis que lo voy a dar entre yo y otra compañera que me va a ayudar a poder analizar o ver los viajes del héroe de 3 películas. Aquí Breaking Bad creo que la cambiamos, mejor decidimos poner El niño y la garza porque es mucho más inspirador al menos para mí, y El viaje de Chihiro y un análisis del Doctor Strange. Entonces, bueno, pues decidimos aunque sea poner 2 japonesas porque realmente son uno de los que más han seguido este tipo de patrón y que además lo interesante es que lo hacen a través de caricatura, pero que finalmente toman muchísimos elementos mitológicos de diferentes culturas. Y bueno, pues eso es básicamente. Entonces, Toshan, ¿algo que quieras compartir? Muchas gracias, mi querida Nancy. Bueno, le dejo la coordinación a Gustavo. Yo tengo un montón de dudas, por eso levanté la mano, pero no sé, si hay preguntas en el chat o hay alguien más por allí. Adelante. Eh, De momento, adelante, Toshan, en lo que se animen a preguntar, si tienen alguna duda, algo que quieran compartir, algo que no les quedó claro, o algo que les haya gustado y quieran expresarlo, pues déjenlo en el chat o vayan levantando su manita para pues, darle la palabra. Y de mientras, Toshan, pues adelante. Gracias, gracias. Una preguntita rápida porque nos quedan unos minutitos. Ananti, mientras fuiste narrando, bueno, que algo está maravilloso, como dices, me quedé medio indigestado, pero de esas indigestiones que dices, ay, qué sabroso comí, qué rico, bueno, quiero otra como otra de esas. Fíjate que hay momentos
que me hacen sentir, ah, ya quiero quitar esta película, ¿no? Como cuando le roban algo, o sea, que ya pasó por tanto y se lo quitan y uno dice, ah, burro, otra vez le tienen que empezar desde el principio. Aquí en Chiapas dicen, ah, burro, fue cuando es algo así como que, ah, no manches, ¿no? En Tuxtla sobre todo. ¿Tú crees que eso tiene que ver algo con un proceso personal? O sea, el cómo nosotros nos sentimos en algún proceso de una película que no aceptamos ciertas cosas de nuestro proceso o algo así. Sí, de hecho, eso tiene que ver, precisamente por eso te había propuesto primero Breaking Bad, porque en el taller de escritura de guiones que yo tomé, se analizó bastante Breaking Bad, porque está hecho con el viaje del héroe. Pero personalmente, aunque reconozco que está bien estructurado y por algo lo pusieron de ejemplo, porque además fue súper exitosa esa serie, o la misma de You, que esa sí se las recomiendo porque sí es un análisis psicológico de la mente. Pero la de Breaking Bad finalmente pues es de este corte de narconovelas o de sustancias novelas, que realmente encontraba yo en mi interior cierta resistencia de hablar de ello, aunque realmente sí está bien estructurado. Pero de repente me acordé de esta del niño y la garza y dije, nah, no, o sea, no, o sea, por mucho, no, gracias. O sea, porque el niño y la garza habla de cosas tan terribles como la guerra y la pérdida de una madre en la guerra, ¿no? Y cómo esto obviamente nos afecta y él tiene toda su vida impregnada por esta experiencia y obviamente a mí me parece que eso es creíble, es algo que yo le creo y es algo de lo cual me interesa hablar. Y nos habla de toda la experiencia interna que él tiene cuando está desaparecido, donde tiene que decidir si se queda con su madre muerta o si se regresa a hacer algo más productivo en la vida. Y eso es bien interesante. O sea, porque no es un análisis moral, sino realmente es un análisis de su proceso interior. No está hablando del suicidio, está hablando de esa tristeza que te lleva a querer acompañar a tus muertos. Entonces, obviamente, para mí, por eso me gustan mucho las japonesas, porque, híjole, los japoneses están locos, la verdad, tienen unos niveles de profundidad. También hacen cosas medias raras, pero esas no las voy a meter aquí. Pero sí tienen unos niveles de profundidad increíbles porque pues tienen un mundo interior muy claro y en realidad no nombrado, pero que a través del cine tienen esta facilidad de representarlo a través de la imagen. Entonces, y esto tiene que ver con gustos, Toshan. Obviamente Breaking Bad, pues sí, es el ejemplo que clave o más importante de la cultura norteamericana y sí habla mucho sobre la cultura norteamericana. Pensé que también se podía hacer un análisis interesante sobre este cuestionamiento de valores, por supuesto. O sea, si yo comparto o no estos valores. Pero la verdad es que yo ni siquiera he visto un solo capítulo de Breaking Bad porque solo de ver la publicidad y luego su análisis que tuve del viaje del héroe dije, este viaje del héroe es basura. Sí, sí se puede sacar cierto aprendizaje de la basura, pero pues mejor en todo caso veo de estos documentales de niños que crecieron en la basura y que por lo menos lograron algo, ¿no? O sea, pero es una cuestión de gustos. Habla de tu proceso interno y tu afinidad con eso que ves. Muchas gracias, querida Nanti. Ok, Aquí había otra mano levantada, a ver, adelante. pero ya, creo que ya la bajaron. Adelante, Ay, Rosa. hola, Adelante. Hola. hola, buenas noches. Lo que pasa es que me encantó toda tu presentación, se me hizo tan interesante y me llamó la atención porque yo siempre leo muchísimo, bueno, hace años que ya no leo porque no me da tiempo, leo poco, pero el año pasado me tocó presentar una pastorela de fin de año y no sabía cómo escribirla y me llamó mucho la atención que tuvo mucho éxito, pero porque justamente describía la historia de un héroe. Yo Mm. no sé cómo salió, pero justamente la estructura, ahorita que lo fui leyendo, dije, ay, mira, llevaba este paso, también llevaba este, llevaba este, llevaba este, llevaba este, y dije, qué interesante que no entendí por qué tuvo tanto éxito, sino hasta que veo tu presentación y digo, ay, sin saberlo, pues como el burro que tocó la flauta, ¿no? Le di a todos los pasos.
Pero entonces Así dices, pues, es que eso es el éxito de Joseph Campbell, que Joseph Campbell le pone cara a algo que ya ha ocurrido desde la Biblia, desde antes, o desde como te dije, del Talmud y de cuanta cosa, cualquier libro sagrado que tú quieras pensar o no sagrado, tiene el viaje del héroe, todos, o sea, todos los que han sido exitosos, porque también hay mucha literatura basura que no lo tiene y hay literatura basura que sí lo tiene, como les estaba diciendo de Breaking Bad, pero que definitivamente tenemos que cuestionar si es algo de lo cual nos queremos alimentar. Y eso sí es una decisión personal, obviamente. Si queremos aplicar lo mismo del niño y la garza, lo mejor es no hacerlo desde el punto de vista moral, sino aprender bien estos pasos, analizar cada una de las películas, ver si tienen o no esta estructura, eso es un muy buen ejercicio, cómo han flexibilizado estos pasos y cuál es el mensaje central que están transmitiendo. Y si ese mensaje central que están transmitiendo suma y contribuye a mi vida, bueno, pues puede ser algo que recomiende. Y si siento que ese mensaje central que están transmitiendo a mí no me interesa, no porque sea malo, sino porque a mí no me interesa, pues entonces no lo recomiendo. Hablo de otras cosas, por ejemplo. El Principito, por supuesto, este es un clásico que es súper un viaje del héroe, donde es como muy tierno, pero habla de estas primeras pérdidas, por supuesto que son interesantes. Ok, Laura, adelante. Hola, buenas noches. Felicitaciones, me encantó toda la charla. Se ve que tiene su merced con un manejo del tema muy amplio y me llama mucho la atención que yo he estudiado literatura y escribo como práctica profesional y nunca había escuchado sobre esto. Es muy raro. Es una cosa muy extraña para mí, ¿no? Entonces me sorprende mucho y me parece que es súper claro lo que su merced plantea. Y lo otro es que algo que escuché sobre el viaje del héroe lo escuché, pero cuando estudié psicología transpersonal. Entonces, pues bueno, no sé, tengo muchas preguntas que como dice así como, uy, llenísima, sí, pero con ganas de más, eso sí. No quise ahorita, pero la próxima seguro estoy aquí. Muchas gracias. Pues me da mucho gusto que de alguna manera esté contribuyendo. Por cierto, el libro de donde saco esto se llama El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell. Van a encontrar, de hecho viene, si revisan viene la liga incluso de un resumen, hay muchos resúmenes del héroe de las mil caras y de Joseph Campbell. En realidad, si le buscas así como el viaje del héroe de Joseph Campbell, te van a salir 3000 referencias. Tiene, te digo, como del 2000 para acá que ya se empezó a usar y a partir de que se disparó Netflix y Amazon, Amazon Prime y todas estas plataformas, no te reciben si no llevas desglosados tus 15 pasos o tu viaje del héroe en resumen. O sea, tiene que quedar en una hoja, tú tienes que decir totalmente tu historia. Si la dices y convence, además, obviamente guste, eso es un tema vigente y que además está bien presentado y tiene todos estos pasos, te dan chance de una segunda o tercera entrevista donde ya se ve si realmente te van a aceptar el guión. Pero si no, ni siquiera te reciben actualmente. ¿Por qué? Porque se considera que si no eres capaz de convencer en 4 minutos de que tu historia es buena, la verdad es que lo más probable es que sea aburrida. Entonces, qué bueno que ya la hayas escuchado antes en la psicología y bueno, yo de lo que estoy hablando simplemente es que ha subido el nivel de competitividad porque actualmente hay miles de personas gracias a YouTube y TikTok que creen que escribir una obra maestra es bien fácil y que van a hacerse ricos y van a vivir de eso por una sola novela que exista. Y entonces, como ha subido el número de pseudoescritores que hay, obviamente los estándares de escritura pues han subido. Eso yo lo descubrí hasta que tomé el taller de guión. Y la razón, que es por lo que los invito a los siguientes webinars, por las que pareciera que soy una experta en el tema, aunque no lo soy. Yo no soy realmente guionista, soy escritora en todo caso, de cuento corto. Ahorita estoy tratando a través de todo esto que estoy aprendiendo de brincarle a novela.
que estoy en mi propio viaje del héroe como escritor, pero de lo que sí sabía era de iniciación, y eso te va a interesar, Toshan. Entonces, cuando tú ya sabes mucho de un tema y entiendes de otro, es mucho más fácil conectarlo y te hace todo el sentido, pero porque tienes cultura general. Y eso es lo que en realidad hace un buen escritor. Un escritor de un solo texto que es exitoso es alguien que puede ser el burro que tocó la flauta, que tocó una problemática social y listo. Pero un escritor, un señor escritor como Gabriel García Márquez, o sea, que son productores en masa o que han producido muchísima obra, es alguien que tiene cultura general. Y entonces lo que vamos a hacer a lo largo de estos 3 webinars es hablar de un montón de referencias que ustedes tienen que anotar para hacerse de esa cultura general si es que les interesa tanto el mundo de la escritura como si les interesa simplemente aprender y no nada más conectarse a Netflix y ver qué veo ahora de mujeres asesinas, sino realmente cómo voy a construir mi subconsciente a través de lo que veo, que eso es algo muy interesante. Y Buenísimo, excelente. Me sí, encantó. sí, bueno, pues esa es como mi pequeña aportación y pues lo seguiremos viendo desde otra área, ¿no? Hubo hasta quien puso ahí una serie de preguntas sobre su salud. Tienen que seguirme en mis redes y ver otras cosas porque aquí no voy a ponerme a hablar del síndrome metabólico y ondas de esas. Pero, pero les quise compartir ese contexto para que no se me espantaran mis alumnos de herbolaria y que supieran, pues que obviamente siempre han sabido que tengo muchísimos intereses y uno de estos es este tipo, que en este caso es la cultura iniciática. Y la grabación, yo la estoy grabando, se la voy a compartir a Toshan, yo me imagino que si se la solicitan, pues la pueden tener. Dice Jacqueline, o Emilio Salgari, que sin haber viajado nada, conocía el mundo entero de leer y contar historias. Así es. O sea, eso es, yo quiero hacer las dos cosas, leer mucho y viajar mucho, pero la cuestión es que sí, sí les recomiendo, de verdad, tomar en serio esta información. Hay quien de plano la puede escribir en un papel y pegarla, y cuando estén viendo series de Netflix, empiecen a tomar notas. O sea, solamente haciendo eso va a avanzar mucho su manejo de la escritura. Porque van a ver, mira, este canijo usó este recurso, este otro. Y entonces ustedes tienen que decidir qué recurso quieren usar a la hora de escribir. Y pues bueno, no sé si hay algo más, si no, ya para cerrar, Toshan. Muchas gracias, mi querida Nantli. Hay una manita levantada, no sé si nos quieres compartir 2 minutitos más de tu tiempo, si tienes chance, de Liliana QR. Hola, ¿me escuchan? Escuchamos muy bien. Adelante, adelante. Bueno, súper interesante el tema, no tenía ni idea que iba como por este lado, es la primera vez que ingreso. Eh, Quería preguntarte, porque, bueno, dicen que estás como en otras áreas, pero esta es como el área de, como un poquito entre los guiones, el cine y todo esto. Si alguien, yo estoy, digamos, conociendo a unas personas que son escritores y que ya tienen sus libros, eh, y veo que tú, pues, hablas de Netflix, de cómo ofrecerle a Netflix y eso. ¿En qué lugar se pueden, digamos, o en qué página se pueden guiar para tener este conocimiento o estos encuentros con los guionistas y con ese mundo? Porque entiendo yo que Netflix lo que hace es que tiene como sus empresas a las que les compra definitivamente estos guiones y no hace tratamiento directo con ellos. Qué pregunta tan horrible y tan maravillosa has hecho. Yo no quería hablar de eso, la Sí, verdad. es que La industria del cine es una porquería, la verdad. sí, Yo, sí, eso es como que la recomendación de la recomendación. yo sé. ¿Por qué preguntas esas cosas tan espantosas? A ver, mira, yo lo que descubrí es que tienes que encontrar a alguien que dé talleres de guionismo, que además tenga series o películas publicadas en estas plataformas. Y que además te caiga bien. Y que te caigas bien.
Entonces, por eso es horrible la pregunta. No me voy a meter en detalles porque qué horror, pero Dios, Dios. el curso que yo tomé estuvo maravilloso, o sea, la verdad nunca me voy a arrepentir de tomar ese curso, probablemente lo repita, también en personal, porque no quiero hacerle difusión a esta persona, pero si de veras no encuentran otro curso de guionismo, yo les puedo pasar el número en personal de esta persona. Es buenísimo dando los cursos. Y pero tenemos valores e ideales diferentes. Entonces, él piensa que todas las cosas de las cuales yo escribo, que son, ahorita estoy escribiendo algo que se llama Caña de Azúcar, puertas espirituales de la diversidad en general, o sea, relacional, sexual y de todo tipo. Y son historias de niños indígenas que van entrelazadas, que tienen una secuencia que van descubriendo pues la violencia, el narcotráfico, la locura que existe en el país, etcétera, pero que tienen su viaje del héroe, obviamente, que llegan a algún lugar finalmente. Entonces, él considera que esta historia y una que está escribiendo sobre, según pseudo desarrollo espiritual a través de plantas alucinógenas y de raves, es lo mismo. Entonces, Oh, Dios. el tipo de desencuentros que puedes tener con los cineastas, por eso te estoy platicando esta historia tan horrible. Ese es y es parte de la vida, por eso es maravilloso y terrible, porque yo sé que es parte de la diversidad. Entonces, es muy bueno tomar el curso, es muy bueno el desarrollo que te va a ayudar a hacer de tu guión. Él lo que ofrece si de veras te pones las pilas, es en más o menos 3 meses que dura su curso, tú termines con un esqueleto desarrollado. Obviamente no te va a ayudar a escribir, pero sí un esqueleto que convence y que venda. Y de ahí pues tú te pones a escribir, pero ya tienes el esqueleto que ya convenció, que tú lo leíste frente a tus compañeros y te dijeron, te aventaron jitomates y te dijeron eso no me convence ni a mi abuela. Entonces es maravilloso estar leyendo para gente que escribe y que tiene experiencia. Entonces, eso es muy bueno, pero realmente hacer estos links con estas agrupaciones de gente que tenga valores e ideas similares a los tuyos está medio canijo. Lo que yo te puedo ofrecer, que es una idea que dejo aquí al calce, es que si les interesa este tipo de cosas, yo ya tengo cierta experiencia en el mundo de la escritura al menos, todavía no de las series, pero sí de la escritura. Y si somos un grupo, porque esta idea me la dio a él, si somos un grupo es más fácil lograr mejores convenios y tratos en trabajo en equipo. La interesante de esto es que sería un grupo que tiene ideas similares. Por eso estoy haciendo estos webinars también. Porque yo sola, no, o sea, voy a tener que terminándome adaptar a meter marihuana en medio de mi escrito. Y no Claro, es como vibrar quiero. juntos. Si somos un grupo, seguramente se pueden lograr cosas mejores. Seguramente volveré a establecer contacto con esta persona, pero desde una forma de ver la vida desde una forma de hacer convenios totalmente distinta. A Lore García le dio un chorro de risa todo lo que les conté, pero sí, es que es parte de esto y yo voy a seguir seguramente hablando del tema porque se tiene que formar una nueva cultura en la forma de narrar historias. Es algo que nos hace falta como humanidad. No quiere decir que ya no exista. Por ejemplo, el viaje de Chihiro y estos ejemplos que les estoy poniendo son buenísimos. Pero en México tenemos unas realidades muy distintas a la de Japón y sería importante también hablar de esto. Wow, Y no todo es Anand. narcotráfico en México. Hay muchas otras realidades de las cuales hay que hablar. Bueno, yo te hablaba desde Colombia y también tenemos ese INRI. Exactamente. Entonces, bueno, pues si les interesa, pues hay que mantenerse en contacto y primero voy a terminar este ciclo, te recomiendo que sí lo veas completo, las tres, y si hay suficientes interesados, podemos armar un taller de escritura, por supuesto, ¿por qué no? Cortito, de unas 15 sesiones, que es lo mínimo que se necesita, y en ese taller de escritura podemos determinar pues cuáles escritos realmente y qué escritores tienen el empuje para seguir adelante y buscar alianzas, pero en conjunto. En soledad ya sabes lo que te van a pedir y pues yo creo que no quieres, entonces, y Muy ahora duro, sí, muy duro. sí, exactamente. Gracias. Adelante, Toshan. Yo creo que ya Muchas vamos, gracias. ¿no? Sí, sí, mi querido Gustavo. O sea,
y por puro el tiempo y respeto al ponente, porque yo creo que nos podríamos seguir aquí como otra hora, porque realmente está bastante interesante todo lo que nos platicas. Y pues sí, adelante, adelante. Yo creo que vamos ya. Gracias. Vamos cerrando. Un último comentario, si me das chance. Rápido. Bueno, solo agradecerte, Anantli, de verdad. Creo que esta experiencia de esta pequeña intervención, exposición, es todo un viaje del héroe. Ha sido todo un viaje del héroe en 1 hora con 17 minutos, que te agradezco con el corazón. Me da alegría que esta plataforma de Conversando Sin Filtros esté sirviendo para crear algo más grande, ¿sí? Y a lo mejor a muchos se les hizo muy extraño este tema, y eso es lo más hermoso, porque de alguna manera darse cuenta que existe algo diferente, creo que es el inicio del viaje del héroe para cualquier persona, que esa sensación que algo le inspira pero no sabe qué es. Y si usted se quedó con esa sensación, si tú te quedaste con esa sensación, como dice Anantli, te invitamos a los siguientes programas de Conversando Sin Filtros, que recuerden que es cada 15 días. Les puse las fechas ahí en el chat. El próximo encuentro, ¿sí? Va a ser a ver, déjame, me regreso un poco en el chat para leerlo. Caray, ¿lo tienes por ahí, Gustavo, de casualidad? Lo perdí. El 10 de algo. Día 10 de marzo y 20 y algo. Sí, 10 de marzo, los ciclos de la vida. Oh, eso estuvo maravilloso lo que tú explicaste de más allá de la muerte. ¿Cómo puede ir un tema más allá de la muerte? Bueno, y el 24 de marzo, el análisis del Doctor Strange, el niño y la garza y el viaje de Shihiro. Bueno, Nanti, yo estoy muy contento. Les agradezco a todos los que permanecieron por aquí. Dejo a Gustavo con el micrófono. Les mando un abrazo con mucho amor y cariño. Nos vemos en 15 días. Y mañana les dejo una invitación. Si ustedes quieren conocer, bueno, uno de mis maestros, una persona increíble, va a estar a las 7 de la noche en el mismo enlace que este. O sea, si ustedes entraron a este enlace, el mismo, y nos va a compartir un tema bonito, la magia de la amistad. O sea, vista desde el proceso espiritual, desde la iniciación, como dice Anantli. Así que si ustedes quieren, están en su casa, aquí en la magia de la amistad. Gracias por compartirnos su amistad a través de su presencia. Ahora sí, gracias mi querido Gustavo por ayudarnos a coordinar un Muchas poco. gracias, Toshan, por este cierre. Y pues nada, Nancy, de verdad que muchísimas gracias por todo el expertise que tienes y todo lo que nos lograste compartir el día de hoy. De verdad que nos sobró tiempo y pues, excelente, excelente. Podríamos maratonear contigo, yo creo, pero excelente, excelente toda la ponencia. Muchísimas gracias. ¿Algo con lo que quieras cerrar? Sí, no, ya me voy porque si no me van a hacer otras preguntas, intensas Vámonos. como la de la pequeña preguntita de la compañera, pero estoy muy contenta de compartir esto. Y sí, desde que lo estaba planeando pensé en eso, ¿no? De que hoy estaría bien hacer un club de escritura o un tallercito de escritura más bien. Y pues realmente estoy contenta, yo sé que este tipo de temas que son menos románticos y más aterrizados, no tienen tantos seguidores y también no se espera eso, sino que haya quien sí le interese y pues que seguramente podamos, construir algo entre todos. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Antley. Muchas gracias a todos por compartir el día de hoy, por estar aquí presentes. Nos vemos en 15 días. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias familia, gracias Igualmente. Anantli. Bye bye. Gracias. Bye.